Hola, les damos la bienvenida a una de las actividades más de las jornadas de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. En esta ocasión tenemos el honor de contar con el doctor Gabriel Santiago López, del cual me voy a permitir hacer su presentación de su currículum. El doctor Santiago López estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en Derecho, así como la especialidad en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cursó un máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, en la Universidad de Alcalá. Actualmente funge como director de área en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Laboró en el INAI como secretario de Acceso a la Información, donde además fue jefe de ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena y secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información. En el ámbito local, trabajó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ocupando diversos cargos, entre ellos los de primer visitador general y director general jurídico. Asimismo, se desempeñó en distintos puestos en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, entre ellos el de Director Jurídico y Desarrollo Normativo. Es profesor de asignatura de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 2017. En su producción académica destacan la autoría de la voz legitimación activa en el Diccionario de Derecho a la Información, la coautoría del libro Herramientas para el ejercicio periodístico, la autoría del capítulo Garantías del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública en México, los medios de defensa establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del libro Reflexiones Contemporáneas de los Derechos Humanos, la coautoría del apartado Derechos Humanos y Terrorismo, de la Enciclopedia de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNAM, y la autoría del capítulo La necesidad de aprovechar el entramado institucional encargado de garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, del libro Retos y Oportunidades 2024-2030. Gracias, doctor Gabriel. Adelante con su presentación. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Gracias. Pregunta, ¿sí se ve la presentación? Sí se ve su presentación, sí. Perfecto. Eh, bueno, buenas tardes. Es para mí un honor participar en esta tercera edición de las Jornadas de Derecho organizadas por el Departamento de Estudios Institucionales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Le agradezco al doctor Carlos Sanabria por su amable presentación y por la moderación de esta conferencia en la que hablaré sobre las tendencias en la lucha contra el terrorismo y su impacto en los derechos humanos. Para comenzar con la exposición, es preciso contar con una definición del fenómeno del terrorismo, que ha tenido pues un amplio abanico de manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad, desde la Edad Antigua hasta nuestros días, lo cual complica la tarea de conceptualizarlo. Además, bueno, el alcance de esta noción del terrorismo varía dependiendo de la corriente teórica que lo analiza, pero no es el objetivo de esta charla analizar tales discusiones académicas. Por ello, me permito precisar que para efectos de esta charla utilizaré el enfoque de la teoría ortodoxa, según la cual el fenómeno del terrorismo abarca acciones realizadas por actores no estatales. Señalado lo anterior, resulta conveniente recordar que Bruce Hoffman considera que para diferenciar el terrorismo de otras formas de delitos o de guerra irregular, debemos tener en cuenta que el terrorismo es político tanto en objetivos como en motivos, que es violento o bien utiliza la amenaza de la violencia, que está diseñado para tener repercusiones psicológicas de largo alcance, esto es, que van más allá de la víctima u objetivo del ataque, y bueno, que es realizado ya sea por una organización con una cadena de mando
o con una estructura de células, o bien por individuos o grupos pequeños de ellos que están influenciados de forma directa o indirecta por los objetivos ideológicos o por el ejemplo de algún movimiento terrorista o sus líderes, y que es perpetrado por un grupo subnacional. Una vez que precisa este autor estas características del terrorismo, lo define como la creación y explotación deliberada del miedo a través de la violencia o la amenaza de la violencia para perseguir un cambio político. Eh, una vez que se cuenta con una definición del terrorismo, es oportuno señalar que, de conformidad con el Índice Global de Terrorismo 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, el terrorismo sigue siendo una amenaza global, pues en 2024 hubo 3.492 ataques terroristas, los cuales causaron un total de 7.555 muertes. Ahora bien, entre las funciones más relevantes del Estado está la de velar por la integridad de su población, y para combatir el terrorismo se han establecido estrategias de distinta naturaleza. Al respecto, Pocalova señala que, aunque el terrorismo es un reto para todos los estados, son las democracias liberales las que enfrentan diversas restricciones en cuanto a las políticas que pueden implementar para combatirlo, pues además de tener que garantizar la seguridad de sus ciudadanos, deben velar por sus derechos y libertades. La misma autora agrega que las medidas antiterroristas pueden ser ubicadas en dos categorías de respuesta, que son el contraterrorismo o el cumplimiento de la ley. Y bueno, pues señala que la mayor parte de los estados combinan ambos tipos de aproximaciones. En cuanto a la vertiente de contraterrorismo, señala que abarca un amplio abanico de políticas e iniciativas antiterroristas, pero que en estricto sentido, bueno, se refiere a las leyes y disposiciones emitidas para atender de manera específica el problema del terrorismo. Por su parte, Pérez Ríos señala que hay dos aproximaciones en el combate al terrorismo. Una de ellas la denomina como la excepcional o de guerra, en la cual las personas sospechosas de terrorismo son vistas como enemigos que deben ser destruidos y por lo tanto el gobierno está envuelto en una guerra. Y bueno, en este escenario la protección de los derechos individuales de los enemigos se desvanece o está constreñida de manera severa, a pesar de lo cual, bueno, hay gobiernos que rechazan la aplicación de los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario. La otra aproximación es la que se refiere como Estado de Derecho de justicia penal, que implica tratar a los presuntos terroristas como delincuentes ordinarios. Y bueno, pues aclara que aunque pueden haber algunas diferencias cuantitativas en aspectos como los periodos de detención, que pueden ser más largos cuando se utiliza esta segunda aproximación, la normativa al final de combate al terrorismo debe respetar los derechos fundamentales. Por su parte, Krelinsten refiere 5 variedades de contraterrorismo, pero pues solo resultan de interés para esta exposición 3 de ellas. Una de ellas es el contraterrorismo coercitivo, que comprende el modelo de justicia criminal y el modelo de guerra. Estos coinciden pues con lo que ya hemos señalado en la opinión de Pérez Ríos. En el modelo de justicia criminal, el terrorismo es un delito ordinario que no requiere de procedimientos o penas especiales. Y pues este autor señala que después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega o Suecia crearon delitos especiales en los que el motivo adquirió un carácter central en la definición de este delito de terrorismo. Está también, bueno, el modelo de guerra. Ya decíamos que en este se trata al terrorismo como un acto de guerra o de insurgencia. Y aquí lo que se busca es el uso de la fuerza máxima para someter al enemigo. Pero insistimos, bueno, esta guerra no es en el vacío legal, pues hay un derecho internacional humanitario que establece reglas sobre cómo conducirse y cómo tratarse a los no combatientes e inclusive a los combatientes una vez que ya se han rendido. La otra vertiente del contraterrorismo es el proactivo, en el que la inteligencia es un elemento central. Aquí la información no se obtiene como elemento probatorio para un proceso, sino como teniendo propósitos de inteligencia, esto es saber qué es lo que están tramando los objetivos. Y bueno, pues este modelo ha llevado a la realización de actividades de vigilancia masiva de amplios tipos de individuos, así como la detención sin juicio de nacionales y extranjeros en diversos casos. Está también el contraterrorismo defensivo, que comprende, entre otros aspectos, la prevención, para la cual hay, bueno, 3 medios: el hacer menos atractivos ciertos
objetivos potenciales, lo cual, bueno, hace que los terroristas realicen ataques menos dañinos o que son más costosos para ellos. El segundo, bueno, se refiere a proteger la infraestructura crítica, por ejemplo, en las áreas de energía, transporte, industria, comunicaciones. Y el tercero, que es el que más nos interesa para esta exposición, es rastrear los movimientos de personas, dinero, bienes y servicios con la finalidad de descubrir complots y contrarrestarlos o impedir su planeación. Kalisten refiere que un enfoque verdaderamente comprensivo que reconozca las opciones disponibles y comprenda cuándo hay que usarlas, en qué combinación y por cuánto tiempo, pues es más efectivo que un enfoque reduccionista que se centra de forma exclusiva en alguna de estas opciones e ignora las otras. Existen estrategias contra el terrorismo tanto a nivel de la Organización de las Naciones Unidas como a nivel regional. Y cuando uno analiza los instrumentos respectivos, se habla, por ejemplo, de la necesidad de impedir la realización de viajes con fines terroristas. Y para ello, bueno, es preciso fortalecer los controles fronterizos, evitar que las organizaciones caritativas sean utilizadas para ocultar operaciones para financiar el terrorismo. También se habla de la necesidad de prever mecanismos de colaboración para procesar a las personas responsables de actos de terrorismo o bien asegurar, bueno, que no se abuse de la figura del asilo por parte de personas que han cometido actos de terrorismo, entre otros puntos. Pero en todas estas estrategias lo que vemos es que se habla sobre la importancia del respeto a los derechos humanos en esta lucha contra el terrorismo. A pesar de ello, bueno, el estudio de informes de mandatos de la Organización de las Naciones Unidas, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reportes de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos permite advertir que las medidas implementadas por diversos estados para combatir este fenómeno han dado lugar a violaciones a diversos derechos humanos. Así, por ejemplo, tratándose del derecho a la intimidad, este se ha visto afectado por el establecimiento de programas en los cuales se recaban los datos de millones de personas para detectar posibles terroristas con base en criterios que pueden estigmatizar a ciertos grupos de la población. Este tipo de programas, por ejemplo, establecidos en Alemania, no dieron como resultado el procesamiento de posibles terroristas, sino simplemente la detección de algunos fraudes en materia de seguridad social, pues con toda la afectación que causaron, ¿no?, en materia de datos personales. También se detecta la revisión de ordenadores de los viajeros en los controles fronterizos sin autorización judicial. Se habla también de la emisión de requerimientos administrativos para obtener registros privados, aunque no exista sospecha de que las personas tengan relación con actividades ilícitas. Hay normativas justo que permiten a las autoridades encargadas de cumplimiento de la ley hacer estas peticiones y también, bueno, el análisis cuantitativo que se hace al respecto es que, aunque ha aumentado el número de este tipo de requerimientos, no aumenta necesariamente el número de personas procesadas por delitos de terrorismo. También, bueno, se ha reportado el acceso directo a bases de datos de compañías tecnológicas para obtener datos de sus clientes sin orden judicial, o la distribución de listas de control para que se detenga e interrogue a personas determinadas que se encuentran en tránsito. Por otra parte, el derecho a libertad personal ha sido vulnerado por actos como el establecimiento de centros de detención secretos en los que se mantienen incomunicadas a personas privadas de la libertad. Después de los atentados del 11 de septiembre, bueno, en los medios se habló justo sobre estos sitios negros de detención. También, bueno, la detención de las personas se hace sin la posibilidad de que un juez imparcial revise su detención, o bien mediante el establecimiento de tribunales que no son independientes o cuyos procesos impiden una defensa adecuada. También en relación con la libertad personal se han establecido tipos penales con términos amplios y precisos. Se ha visto también la detención arbitraria de personas con la finalidad de llegarse a información de inteligencia, que justo es una de las vertientes que hablamos al hablar de la clasificación de contraterrorismo, la detención de personas sin base legal o incluso la detención de familiares de personas sospechosas de terrorismo para obtener información sobre estas y utilizando métodos que incluso pueden considerarse como tortura. Y también se da la detención ilegal de personas para realizar su posterior entrega a autoridades de otro país, como lo evidenció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eh, por otro lado, el derecho a la nacionalidad se ha visto afectado porque no se ha reconocido, por ejemplo, el nacimiento de cientos de niños en lugares de Irak y Siria que estuvieron, que nacieron, perdón, en el territorio que estuvo bajo el control del Estado Islámico, lo cual ha dado lugar a que sean apátridas. Y también se ha visto casos de privación de la nacionalidad de personas
a pesar de que no contaban con otra o no tenían el derecho de adquirir otra. El derecho a la verdad, por ejemplo, ha sido afectado a través del otorgamiento de inmunidades de facto o de jure a quienes participaron en el interrogatorio de personas sospechosas de terrorismo, pues en los que se utilizaron técnicas que pueden ser consideradas como tortura. También se ha visto la destrucción de pruebas, como tratándose de videos sobre los malos tratos de los que fueron víctimas personas detenidas en régimen de comunicación y la obstaculización de investigaciones independientes, por ejemplo, sobre el programa de entregas extraordinarias al que me referí hace unos segundos. El derecho a la vida, bueno, ha sido violado por actos como los ataques con naves teledirigidas que se han traducido en la muerte de miles de personas, entre ellas civiles y personas no combatientes, o bien la entrega de personas a países en los que enfrentaban el riesgo real de ser sujetas a la pena de muerte. El derecho al debido proceso se ha visto afectado por el incumplimiento del derecho de las personas a ser juzgadas por tribunales competentes e independientes, porque, bueno, se ha visto la creación de tribunales ad hoc con miembros designados por autoridades administrativas que también pueden removerlos y a quienes se le exige un mínimo de conocimientos jurídicos. Esto no se requiere personal especializado. También se ha visto que se limita la posibilidad de que las personas detenidas estén presentes en sus juicios. Se incumple también con el derecho de las personas detenidas a elegir abogado y se prevé la posibilidad de que a los abogados se les oculten pruebas o no se les autorice incluso asistir a audiencias por motivos de seguridad nacional. De igual manera, bueno, se ha incumplido con el derecho a ser juzgados sin dilaciones. Hay personas que han estado presas ya por décadas sin que se haya resuelto si habían cometido algún delito o no. También se ha abierto la puerta a aceptar pruebas obtenidas en contravención a la prohibición de la tortura o de oídas, por ejemplo. Y bueno, también hay casos en los que se incluye a personas en listas de terroristas que derivan, bueno, en la congelación de sus activos y no hay mecanismos ni internacionales ni nacionales para que revisen el caso y en su caso puedan restituir el acceso a esos activos. Pero bueno, estas afectaciones se extienden también a otros derechos, como el derecho a una vivienda adecuada, que se ha visto afectado porque hay grupos armados que con el apoyo de las autoridades han destruido, por ejemplo, las casas de personas categorizadas como terroristas por su religión. También se han establecido algunas restricciones con base en la normativa con la financiación al terrorismo que afectan la dispersión y recepción de recursos en ciertas zonas, lo cual afecta, bueno, este derecho. Y también la desaparición forzada de las personas que son el sostén de las familias, pues las hacen enfrentar dificultades económicas que impactan en este derecho a una vivienda adecuada. Por lo que se refiere al derecho a la educación, se ha visto la obstaculización de la asistencia o permanencia de niños en las escuelas por algunas medidas de control de acceso a ciertas zonas pues que han tenido este impacto negativo. También se ha visto la reorganización de centros educativos en China, por ejemplo, bajo el argumento de evitar actividades extremistas. Y bueno, pues nuevamente la detención en régimen de comunicación de quienes aportan recursos para la manutención de las familias impacta en el derecho a la educación de sus miembros. Por lo que hace al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, se ha visto afectado, pues por ejemplo, con motivo de las condiciones duras de detención que enfrentan las personas en el marco de la lucha contra el terrorismo, que están en reclusión en lugares insalubres, que sufren tortura o malos tratos, que tienen la negativa de comunicación con sus familias, o se les deniega el acceso a tribunales imparciales independientes, se han dado cientos de casos de lesiones autoinfligidas e intentos de suicidio inclusive. También, bueno, se ha observado el condicionamiento de la atención sanitaria, que las personas cooperen en los interrogatorios. Se han visto casos de retraso irrazonable de atención médica o inclusive personal médico que ha proporcionado información confidencial en contravención a sus obligaciones o que ha participado incluso asesorando en la realización de interrogatorios a personas sospechosas de terrorismo. También, bueno, ha habido retenciones en puestos de control que han provocado partos en tales lugares, que se han traducido a su vez en abortos o muertes maternas. Eh, También, bueno, la desaparición forzada de personas que aportan recursos para la atención de las necesidades familiares
impactan el derecho a la salud. Y en el caso específico de las personas detenidas en Guantánamo, la relatora especial, bueno, señala que ha detectado problemas de sueño, ataques de ansiedad y enfermedades crónicas en las personas que aún siguen recluidas en ese centro de detención. La libertad de asociación se ha visto afectada, por ejemplo, pues para poder utilizar las facultades de vigilancia que le otorga a las autoridades la normativa en materia de lucha contra el terrorismo, pues lo que han hecho es señalar como terroristas a ciertos grupos, aunque defiendan causas pacíficas. Y, por ejemplo, para atender la recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera, que busca que no se utilicen las organizaciones caritativas para financiar el terrorismo, se han aprobado leyes que restringen las actividades de las organizaciones de la sociedad civil mediante el establecimiento de obligaciones de registro, procedimientos gravosos o incluso sanciones severas. Y bueno, pues se han dado casos también de organizaciones que defienden causas sociales que han sido señaladas como terroristas sin que existan pruebas de tales actividades. La libertad de circulación se ha visto restringida porque, por ejemplo, se han establecido programas que tienen como objetivo entrevistar a inmigrantes procedentes de países en los que hay presencia de Al-Qaeda, aunque pues no existan sospechas sobre ellos en particular. Por otro lado, bajo el argumento de prevenir actividades terroristas, se ha sometido a interpelaciones y controles a miembros de algunas minorías étnicas y, bueno, se han emitido listas de personas que no pueden viajar. La libertad de religión, por su parte, ha sido violada porque se han utilizado técnicas de interrogatorio degradantes para miembros de ciertas religiones, se han manipulado de manera indebida objetos religiosos de las personas detenidas cuando ingresan las autoridades a sus celdas. Algunas de estas personas, bueno, se les ha llegado a restringir el acceso a materiales religiosos y se les ha impedido, por ejemplo, su participación en oraciones comunales, que es importante pues para ciertas religiones. En cuanto al principio de discriminación, este ha sido incumplido porque se ha ordenado la detención automática de extranjeros que solicitan asilo cuando provienen de ciertos países con actividad o simpatizantes de grupos terroristas. Se ha recabado también información de ciertas personas atendiendo a perfiles que se basan en el origen étnico, la nacionalidad o la religión. Se ha ordenado la detención de mujeres, por ejemplo, solo por el hecho de llevar velos y se ha calificado como terroristas a personas integrantes de grupos minoritarios defensores de derechos humanos. La prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes se ha incumplido porque hay países que han devuelto a personas a otros países donde están en peligro de ser sometidas a tortura. Se ha detenido a personas en régimen de comunicación de manera indefinida o prolongada. Se han usado técnicas de interrogación que han desembocado en la muerte de personas. Y bueno, se ha dado valor a pruebas obtenidas mediante tortura, a pesar de que hay una prohibición absoluta al respecto. Además, se han establecido reglas confusas que debilitan la prohibición absoluta de la tortura, como aquellas que restringen el concepto de tortura o prueban técnicas de interrogatorio abusivas. Y bueno, pues se ha sometido también a las personas a detención en condiciones inhumanas. Finalmente, bueno, estas medidas en la lucha contra el terrorismo dificultan el otorgamiento de ayuda humanitaria porque se han emitido leyes que tipifican como delito el apoyo material. Esto, bueno, se traduce en una mayor complejidad para las organizaciones que tratan de llevar esta ayuda humanitaria y la inhibición de los donantes, porque, por ejemplo, hasta el apoyo jurídico a grupos que se consideran como terroristas se ha considerado como apoyo material al terrorismo. También, bueno, se han emitido prohibiciones directas de dar asistencia humanitaria, perdón, en zonas de conflicto, cuando se considera que pudiera haber un beneficio para un grupo terrorista. Ello, bueno, pues a pesar de que hay un principio de neutralidad que se aplica en la materia de asistencia humanitaria. También, bueno, se han emitido normas que utilizan definiciones amplias y vagas de apoyo al terrorismo que pueden llevar a que se sancione a personas, aunque traten de tomar medidas para evitar apoyar de manera indirecta a este tipo de organizaciones. En ese sentido, bueno, si bien el terrorismo es un fenómeno que sigue generando víctimas en diversas partes del mundo y que en consecuencia debe ser atendido por los gobiernos estatales y los organismos internacionales, es preciso establecer controles suficientes para asegurar el respeto a los derechos humanos, pues como vemos, hay un amplio abanico de afectaciones a los derechos fundamentales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Gabriel, por tu buena exposición. Bueno, para pasar a la siguiente etapa de la conferencia, únicamente nos quedarían dos preguntas.
La primera es, en tu exposición señalas un amplio espectro de violaciones a derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Y la pregunta sería, ¿qué tan efectivas son las vías nacionales e internacionales para remediarlas? Muchas gracias por la pregunta. Pues tratándose de las vías nacionales, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, hubo una serie de sentencias de la Corte Suprema en las que, bueno, se fue abordando el tema de la posibilidad o no de que las Cortes Federales revisaran las condiciones de detención de los detenidos en Guantánamo. Y pues la Corte fue avanzando en el sentido de que sí existe ese derecho y bueno, pues señaló que incluso la normativa emitida en materia de existencia de comisiones militares y después los tribunales de revisión del estatus de los detenidos, pues no cumplen con las garantías necesarias para considerar que hay una revisión judicial independiente en la que se respete el debido proceso de estas personas y por eso se reconoció la posibilidad de que los tribunales pues conocían este tipo de asuntos, aunque bueno, se fue acotando esta competencia. Eh, pues yo creo que son precedentes positivos. También hay algunas investigaciones legislativas, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos hizo una revisión exhaustiva del tema de las técnicas mejoradas de interrogación, eh, que bueno, es muy clara, ¿no? En cuanto a los excesos que ocurrieron en este tipo de interrogatorios. Entonces yo creo que esos dos son ejemplos de mecanismos nacionales que fueron útiles. Mecanismos internacionales, por ejemplo, eh, hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que documentan de manera muy precisa el régimen de entregas extraordinarias al cual estuvieron sometidos algunas personas que, bueno, estaban en el territorio de algún país europeo o que fueron transportadas a algún país europeo para ser entregadas con posterioridad en los Estados Unidos y, bueno, se encontraban recluidas en Guantánamo. Esos son, digamos, ejemplos nacionales e internacionales que considero fueron efectivos. Muchas gracias, doctor Gabriel. Y la última pregunta, por favor, ¿qué aspectos consideras se deben reforzar para el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, justamente? Y pues yo creo que se deben de fortalecer los mecanismos de supervisión de los órganos legislativos, porque bueno, incluso la ley Patriota, por ejemplo, que establece facultades extraordinarias al gobierno de los Estados Unidos, señala la posibilidad de revisión periódica sobre la manera en la que están usando esas facultades. Entonces, bueno, creo que se debería de prever también en otras latitudes la obligación del Ejecutivo de informar de manera periódica sobre estas medidas en el combate al terrorismo y, bueno, establecer también procedimientos efectivos y expeditos para que el Poder Legislativo pueda investigar y, bueno, exigir que se rindan cuentas sobre casos específicos. Pues hay otros países en los que las investigaciones legislativas se tardan mucho o no son tan efectivas. A nivel nacional, bueno, creo que se deberían establecer vías para frenar estos excesos que sean efectivas. Bueno, en nuestro caso tenemos el Poder Judicial de la Federación, que pues, creo que puede hacerse cargo de este tipo de revisiones, pero bueno, en todas las latitudes debería estar esta posibilidad de que un órgano nacional pueda frenar este tipo de violaciones a derechos humanos. Y finalmente, bueno, pues creo que sí se debe fortalecer también la labor de las instancias internacionales que se relacionan con el estudio del respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, pues, pues actualmente no se les da los recursos necesarios para poder, digamos, tener una actividad más proactiva o con mayor cobertura a nivel mundial. Y bueno, también una coordinación efectiva, ¿no? Entre los órganos internacionales, porque de lo contrario puede haber alguna duplicidad de esfuerzos o alguna pues contradicción en cuanto a criterios. Recuerdo que la relatora especial señalaba que había casos en los que el Comité contra el Terrorismo y ella tenían opiniones encontradas, entonces era importante trabajar en la coordinación también a este nivel internacional. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por impartirnos sus conocimientos, doctor Gabriel. Le agradecemos mucho su participación. Y Al con esto, contrario, gracias, gracias, doctor Gabriel. Y con esto finalizamos la conferencia.
Muchas gracias por su atención. Gracias, hasta luego. Gracias.